Todos los días a las 5 de la tarde, el mundo se detiene en la mesa 7. Para el resto de los clientes, este café es solo un lugar de paso, un refugio para el café amargo y las prisas del final del día. Para mí, es un laboratorio de la condición humana. Me llamo Adrián y soy un observador. En mi cuaderno no registro nombres, sino gestos. La forma en que una mujer aprieta su bolso cuando miente, o cómo un hombre evita mirar su reflejo en el cristal mientras espera a alguien que sabe que no vendrá. Soy invisible, un fantasma que se alimenta de las historias que otros dejan caer sin darse cuenta. Mi anonimato es mi mayor poder. Nadie nota al hombre del cuaderno. Nadie sospecha que sus secretos más íntimos terminan guardados en mis páginas. He pasado años perfeccionando este arte, convencido de que soy el único que mira de verdad en esta ciudad de ciegos. Pero hoy, alguien no es un extraño. Ella no pidió permiso. Simplemente arrastró la silla de madera y se sentó frente a mi santuario, interrumpiendo el flujo de mis pensamientos. Mi pulso se aceleró instantáneamente. Esto no estaba en mi guión. En mi mundo, las personas son sombras que pasan de largo, no presencias que te desafían directamente a los ojos. Se llama Azucena, aunque en ese momento solo era una intrusa de mirada demasiado lúcida, demasiado consciente de mi presencia. Cerré mi cuaderno con un golpe seco, un acto reflejo para proteger mi tesoro, mis notas, mi intimidad robada. Ella no pidió café, no miró su teléfono, me miró a mí con una mezcla de lástima y urgencia que me heló la sangre. Intenté levantarme, buscando huir de ese contacto humano real que tanto me aterraba, pero su voz me detuvo antes de que pudiera dar el primer paso. Fue una frase corta, pero suficiente para romper el cristal de mi realidad. Ella dijo: «Sé lo que hay en ese cuaderno, Adrián». El silencio que siguió fue más pesado que el ruido de la máquina de café al fondo del local. ¿Cómo podía saberlo? Mi cuaderno nunca ha estado a la vista de nadie. Es mi propiedad más privada. Azucena se inclinó hacia adelante, invadiendo mi espacio vital, y su perfume olía a algo metálico, algo que recordaba a un hospital o a un laboratorio. Me explicó, con una frialdad que me erizó la piel, que el orden de mis frases, las palabras que subrayo y hasta la presión de mi bolígrafo sobre el papel no eran casualidades, sino datos procesados en tiempo real. Este café, con su olor a grano tostado y su luz cálida, no es un refugio para bohemios. Es una fachada perfectamente construida, un escenario diseñado milimétricamente para que yo, el gran observador, me sintiera lo suficientemente seguro como para mostrar mi verdadera naturaleza. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Mi corazón martillaba contra mis costillas, mientras ella señalaba hacia las vigas del techo, hacia las sombras donde las lentes de cristal parpadeaban con un ritmo inhumano. ¿Crees que observas? Pero eres el observado. Mi mirada saltó del rostro de Azucena hacia las sombras del techo. Al principio no vi nada más que las vigas de madera vieja y el polvo bailando en la luz tenue. Pero entonces ella hizo un gesto casi imperceptible con el mentón. Allí, incrustado en el ojo de un querubín de escayola que decoraba la pared, un pequeño destello rojo pulsó con la frialdad de un corazón mecánico. No era una luz de emergencia, era un iris digital devorando mi reacción. De repente, el café dejó de ser acogedor. Las lámparas de diseño parecían focos de interrogatorio.
El tic-tac del reloj de pared se sincronizó con el latido de mi propia ansiedad. Azucena se acercó más. Su voz era apenas un soplo que cortaba el aire. Me explicó que cada cuadro, cada espejo y hasta el menú sobre la mesa tenían un propósito: triangular mis microexpresiones. ¿Ves ese parpadeo rojo?, me preguntó sin mover los labios. No es una alarma, es el sistema confirmando que tu miedo ha llegado al nivel óptimo para el siguiente paso. El miedo dejó de ser una abstracción para convertirse en algo sólido cuando ella metió la mano en su gabardina. Con un movimiento lento, casi ceremonial, deslizó un sobre de color amarillo sobre la superficie de madera de la mesa 7. El papel estaba arrugado, como si hubiera viajado por 1000 manos antes de llegar a las mías. Mis dedos temblaron al rozar el sobre. Estaba frío, como si viniera de un lugar sin vida. «Ábrelo», ordenó ella, y su voz no aceptaba una negativa. Por un segundo, el ruido del café desapareció. Ya no oía las tazas chocando ni el murmullo de los demás clientes, que ahora me parecían estatuas de cera puestas allí para observar mi ruina. Desgarré el sobre y el sonido del papel rompiéndose me dolió en los oídos como un grito. Mis ojos se fijaron en la primera imagen y sentí un vacío en el estómago que me hizo querer vomitar. No eran fotos mías en el café, eran mucho peores. «No lo abras», había dicho ella un segundo antes. «Si quieres seguir creyendo que eres libre». La fotografía estaba en alta resolución, demasiada resolución. En ella aparecía yo, tendido en mi cama, con la boca entreabierta y la guardia baja que solo otorga el sueño profundo. La perspectiva era cenital, como si alguien hubiera estado suspendido sobre mi techo mientras yo dormía. Pero lo que me paralizó no fue solo la invasión de mi dormitorio, fue el detalle. En la mesilla de noche, mi cuaderno de notas estaba abierto y una mano enguantada señalaba con un puntero láser una frase específica que yo había escrito 3 días atrás. Sentí una violación que ningún candado podría haber evitado. Me habían observado en mi estado más indefenso. Habían entrado en mi hogar sin forzar la cerradura, convirtiendo mi refugio en un set de grabación. Azucena puso su mano sobre la mía, deteniendo mi temblor, pero sus palabras solo trajeron más oscuridad. Me confesó que no había un solo rincón en mi vida que no estuviera mapeado, etiquetado y analizado por los algoritmos de Atelgar. Esa foto era de anoche, en mi propia casa, y el ángulo de la cámara solo significaba una cosa. Esa foto es de anoche, desde dentro de mi cuarto. Traté de apartar la mirada de la fotografía, pero Azucena me obligó a sostenerla. Me explicó que Atelgar no solo captura imágenes, captura la esencia de la respuesta biológica. En ese mismo instante, debajo de la mesa, un sensor de infrarrojos estaba midiendo la dilatación de mis pupilas y la conductividad de mi piel. No soy un hombre en un café, soy una serie de gráficos en una pantalla de alta seguridad. Cada vez que mi cuaderno registraba una historia ajena, los servidores de la corporación registraban mi nivel de dopamina al escribirla. El experimento no era sobre lo que yo veía, sino sobre cómo me transformaba el hecho de ver. Mi privacidad nunca fue invadida, simplemente nunca existió para ellos. Sentí un sudor frío recorriendo mi nuca mientras ella consultaba un reloj digital que no marcaba la hora, sino una cuenta regresiva. Su voz se volvió un susurro de advertencia técnica. Tu pulso acaba de subir a 110.
justo como me predijo el sistema. La mirada de Azucena cambió. La lástima desapareció y fue reemplazada por una urgencia mecánica. Me dijo que el tiempo de observación pasiva había terminado. El doctor Gómez, el arquitecto de este laberinto, había dado la orden de pasar a la fase de extracción. Extracción. La palabra resonó en mi cabeza como una sentencia de muerte. No se referían a mis datos, se referían a mí. Me explicó que cuando un sujeto de estudio se vuelve consciente del experimento, deja de ser útil para el algoritmo y se convierte en un cabo suelto que debe ser eliminado del sistema. El aire en el café se volvió denso, difícil de respirar. Vi a dos hombres con trajes oscuros bajar de una camioneta negra justo al otro lado del cristal. No traían cafés en las manos, traían maletines rígidos y una determinación gélida. Azucena me empujó con fuerza hacia la salida trasera. No hay vuelta atrás, Adrián. Tienes 60 segundos para salir antes de que ellos lleguen. Me puse de pie con tanta violencia que la mesa 7 se arrastró por el suelo con un chirrido insoportable. Corrí hacia la puerta principal, olvidando por completo mi cuaderno, mi único vínculo con quien yo creía ser. Pero al llegar al umbral, la realidad se fragmentó. El pomo de la puerta no giraba, estaba soldado al marco, como si fuera parte de un decorado de teatro barato. Miré a mi alrededor buscando ayuda, buscando un testigo, pero el café ya no era el mismo. Las luces parpadeaban mostrando cables pelados detrás de las paredes falsas. Me acerqué al camarero, al hombre que me había servido café durante 3 años, y le grité que abriera la salida. Él no se movió, se quedó estático, con una jarra de leche a medio llenar, mirándome con ojos de vidrio que no reflejaban la luz. No era un hombre, era un maniquí avanzado, cubierto de silicona. El pánico me cerró la garganta mientras escuchaba los pasos pesados de los hombres de traje rompiendo el cristal trasero. Las puertas no abren y el camarero no parpadea. Logré romper el cristal de una de las ventanas laterales y caí sobre el asfalto frío de un callejón que olía a ozono y metal. Corrí sin mirar atrás, con el eco de las botas de los hombres de Atelgar golpeando el pavimento a mis espaldas. Pero al llegar a la esquina, el pánico se transformó en un horror helado. La calle estaba desierta, pero no era el vacío de una ciudad de noche, era el vacío de un escenario abandonado. Pasé frente a una panadería, luego una farmacia y una parada de autobús. Seguí corriendo. 100 metros después, volví a pasar frente a la misma panadería, la misma farmacia con el cartel de neón parpadeando en la misma letra E. Y la misma parada de autobús con un periódico viejo moviéndose con un viento que no sentía en la cara. No estoy en la ciudad, estoy atrapado en un bucle diseñado para desgastar mi cordura. He pasado por esta misma panadería 3 veces, en línea recta. Una mano enguantada me rodeó la boca y me arrastró hacia el hueco oscuro de una zona de carga de mercancías. Estuve a punto de gritar hasta que vi sus ojos. Era Azucena. Sus dedos estaban sobre sus labios pidiendo un silencio absoluto. Me explicó que estábamos en un punto ciego, un área de mantenimiento donde los sensores de Atelgar tenían un fallo de cobertura de apenas 3 minutos. Mientras el mundo exterior parecía seguir repitiéndose en un ciclo infinito de luces y sombras, ella sacó de su mochila un dispositivo metálico, pequeño y pesado, con el sello del doctor Gómez. Me dijo que Gómez no era solo un científico, sino el único que intentó detener este horror antes de desaparecer. El dispositivo emitía un zumbido apenas perceptible,
un pulso de realidad en medio de la simulación. Este es el legado del Dr. Gómez, me susurró mientras me lo ponía en las manos. Tu única salida. Presioné el botón de encendido del dispositivo y una pantalla holográfica proyectó una cascada de líneas de código verde sobre mi piel. No eran datos financieros ni registros médicos, era un mapa topográfico de mis emociones, una arquitectura de variables donde cada uno de mis miedos tenía una etiqueta técnica. Al desplazarme por los archivos, encontré una carpeta titulada Sujeto 4, Perfil de comportamiento. Mis dedos temblaron al abrirla. Allí estaba mi vida entera reducida a algoritmos. Reacción ante la soledad, 88%. Probabilidad de sospecha, 12%. Apego al cuaderno, crítico. Pero lo que me hizo sentir que mi alma se desprendía de mi cuerpo fue la última línea del código fuente que gestionaba el entorno de la ciudad. No era una dirección, era un comando de ejecución con mi propia identidad incrustada en el motor del sistema. Mi nombre está escrito en el código de la ciudad. Apreté el cuaderno contra mi pecho, ese objeto que había sido mi único refugio durante años. Pero al mirarlo bajo la luz esmeralda del dispositivo de Gómez, la piel de cuero de la portada comenzó a desvanecerse, revelando una estructura de polímero translúcido. No había papel, no había tinta. Lo que yo creía que eran mis notas manuscritas eran en realidad impulsos eléctricos grabados directamente en una interfaz táctil camuflada. Cada palabra que escribí sobre los extraños del café no era una observación mía, sino una respuesta sugerida por el propio cuaderno para medir mi nivel de juicio y empatía. Mis recuerdos, mis reflexiones más profundas, todo estaba almacenado en un disco sólido integrado. Sentí que mi identidad se desmoronaba. Si esto no era papel, si mis manos nunca tocaron celulosa real, ¿qué he estado escribiendo realmente todo este tiempo? Azucena tomó el dispositivo y deslizó una serie de archivos visuales. En la pantalla aparecieron los logotipos de Atelgar, sobreponiéndose a imágenes de mi propio cerebro en plena actividad. Me explicó que la corporación no buscaba vigilarme por lo que yo pudiera hacer, sino por lo que yo podía sentir. Mi soledad era su campo de entrenamiento, mi tristeza su base de datos. Estaban usando mi perfil psicológico para alimentar a una IA de control social, capaz de predecir la disidencia humana antes de que ocurra. Yo era el sujeto de control 0. Cada vez que mi cuaderno registraba una historia de desamor o de esperanza, el algoritmo aprendía a replicar esa emoción para manipular a las masas en el mundo exterior. La rabia empezó a quemarme la garganta. No era un cronista, ni un fantasma, ni un observador. Era la batería que alimentaba su máquina de simulación. Un pitido agudo y persistente brotó del dispositivo de Gómez. Azucena palideció. El sistema había detectado la anomalía en el código y el punto ciego se estaba cerrando y las paredes del callejón empezaron a temblar como si fueran de papel mojado. Ella me agarró de los hombros, clavando sus dedos en mi chaqueta. Me confesó que su tiempo se había agotado. Ella era parte del programa, una subrutina que había cobrado demasiada conciencia y el sistema estaba a punto de formatearla. Me entregó una tarjeta de acceso física, algo que se sentía real, pesado y frío. Me señaló hacia una torre de metal que se alzaba en el horizonte, rodeada de nubes estáticas y artificiales. Busca la antena en el sector 4, gritó, mientras su cuerpo empezaba a pixelarse por los bordes, volviéndose transparente. Si la apagas, el mundo despierta. Si te quedas, te borran. Su voz se desvaneció justo cuando una patrulla de luces blancas inundó el callejón.
Corrí hacia la estructura de metal que Azucena me había señalado, sintiendo cómo el aire se volvía cada vez más seco, con un sabor a ozono que me quemaba los pulmones. Al llegar a la base de la torre, la realidad terminó de romperse. No había puertas, sino membranas de luz líquida que vibraban al contacto. Al cruzar, no encontré una oficina ni un centro de mando. Encontré un almacén infinito de conciencias. Miles de cápsulas de cristal se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y dentro de cada una persona estaba sentada en una réplica exacta de la mesa 7. Vi a hombres, mujeres y ancianos, todos con la mirada perdida, escribiendo febrilmente en cuadernos idénticos al mío. No soy el único observador, soy parte de una granja de procesamiento emocional. Hay cientos de personas, todas sentadas en una mesa 7. En el centro del núcleo, una consola solitaria emitía una luz azulada. Al insertar la tarjeta de Azucena, una grabación de audio comenzó a reproducirse automáticamente. No era la voz de un villano, era la voz cansada y arrepentida del Dr. Gómez. En su diario digital, Gómez explicaba que el experimento Mesa 7 fue diseñado originalmente para curar la soledad, pero Atelgar lo convirtió en un arma. Sin embargo, su voz tembló al mencionar un fallo en el sistema. Un sujeto que había empezado a desarrollar emociones que el algoritmo no podía predecir. Escuché mi propio nombre en la grabación. Gómez decía que mi capacidad de ver la humanidad en los demás, a pesar de ser un observador solitario, era la única anomalía que el código no podía procesar. El experimento falló porque tú empezaste a sentir de verdad. Mis dedos se posaron sobre la consola de mando. Frente a mí parpadeaba el cursor de borrado total. Si ejecutaba el comando, la red de Atelgar colapsaría, las granjas de datos se apagarían y miles de personas despertarían de su letargo artificial. Pero el sistema emitió una advertencia final en la pantalla. Mi propia conciencia estaba tan entrelazada con el código que si borraba los datos, mi memoria de los últimos años desaparecería con ellos. Volvería a ser un hombre vacío, sin recuerdos, sin mis historias, sin Azucena. Miré el cuaderno que aún colgaba de mi mano, ahora convertido en un bloque plástico inerte. El sacrificio era total, la libertad de todos a cambio de mi propia identidad. Si borro los datos, ¿seguiré existiendo yo? Mis dedos no dudaron. Presioné el comando de ejecución y el mundo, tal como lo conocía, estalló en un silencio blanco. Primero desaparecieron los sonidos, el zumbido de la torre, el eco de mis propios pasos, incluso el latido de mi corazón. Luego, la materia comenzó a desintegrarse. Las paredes de metal se convirtieron en cascadas de números. El suelo se pixeló bajo mis pies, revelando un abismo de estática gris. Vi las cápsulas de los otros observadores desvanecerse una a una, como burbujas de jabón explotando en la oscuridad. Sentí un dolor agudo en la base del cráneo, una presión insoportable mientras el sistema intentaba un reinicio forzado. Para salvar mis datos antes del borrado final, la imagen de Azucena apareció por un segundo, estirando su mano hacia mí, pero su rostro se fragmentó en 1000 pedazos de luz antes de que pudiera tocarla. La realidad se está descosiendo. Veo la oscuridad detrás de las paredes. Un frío metálico me devolvió a la conciencia. Abrí los ojos, pero no estaba en el café, ni en la torre, ni en mi cama. Estaba en una sala blanca, aséptica, con una luz fluorescente que me hería las pupilas. Mis manos estaban vacías. El cuaderno, las historias, las vidas de los extraños. Todo se había ido. Al intentar levantarme,
sentí un leve escozor en la muñeca derecha. Allí, bajo la piel, una pequeña marca roja parpadeaba con un ritmo constante, una cicatriz digital que indicaba mi número de serie. Una voz sintética, desprovista de emoción, resonó en los altavoces de la sala. Sujeto 4. Fase de desorientación iniciada. Protocolo de borrado completado con éxito. Me quedé allí, mirando mis manos extrañas, preguntándome si este nuevo mundo era real o simplemente el experimento número 5. En un mundo donde cada emoción es un dato, ¿cómo saber si lo que sientes te pertenece o si es solo la última línea de un código que alguien más escribió por ti? Soy Luisa y te espero en el próximo episodio.